¿Cómo están, estimados estudiantes? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en que estén viendo esta presentación. Vamos a dar inicio a la unidad número 4 de transistores de la carrera de redes y telecomunicaciones de la Universidad Privada Domingo Savio. En esta unidad vamos a ver nosotros un resumen de lo que es el contenido de transistores de una manera sencilla y al mismo tiempo fácil de comprender. Comencemos. En el contenido vamos a tener qué es un transistor, vamos a ver las zonas de trabajo de un transistor, el transistor como interruptor, el transistor como amplificador, la polarización de un transistor y las configuraciones de amplificadores. Vamos a ver qué es un transistor. Si nosotros recordamos de las anteriores unidades, nosotros teníamos un diodo de unión que estaba compuesto por dos materiales, un material P y un material N. Nosotros sabíamos que cuando la corriente intentaba entrar por el material P, este se convertía en un circuito cerrado y la corriente fluía de P hasta N. Algo diferente ocurría cuando la corriente intentaba entrar a partir de N. Nosotros veíamos que este componente se comportaba como un circuito abierto y no podía circular la corriente. Pues bueno, supongamos que tenemos ese material, ese elemento PN. ¿Qué pasaría si este lo dopamos de un nuevo material, como por ejemplo P? O caso contrario, lo dopáramos con un elemento más, con un elemento N. Obtendríamos ahí dos nuevos dispositivos. El primero, que como habíamos visto está compuesto de un material N, un material P y un material N. Estos van a formar en este caso tres pines, ya que tenemos un tercer elemento. Y en el otro, que va a estar compuesto de P, de un material N y de un material P, también compuesto de tres pines. Pues bueno, el primero va a ser un material NPN, debido a que está compuesto de dos materiales N y uno P al centro. Y el otro va a estar compuesto por dos materiales P y uno N al centro, por lo tanto va a ser PNP. Ahora, simbología. Un transistor se simboliza de esa forma. Como habíamos visto, estaba compuesto por tres pines. El primero, que lo simbolizamos con la letra B, va a ser la base. El segundo, con la letra C, va a ser el colector. Y el tercero, que lleva la flechita, va a ser el emisor. Ahora, nosotros aquí tenemos un transistor. Tenemos en este caso que está compuesto por un material NPN y tienes los tres pines, la base que va a ser el pin central, el colector el pin superior y el emisor el inferior. Pues bueno, ¿qué pasaría si nosotros si tomamos de referencia el emisor, vamos a meter un voltaje mucho mayor a 0,7 voltios por la base? Como está ingresando la corriente por el material P, vamos a ver que evidentemente cuando quiera circular la corriente, este se va a volver un cortocircuito de P a N por ambos lados y la corriente va a poder circular de colector a emisor. Entonces podemos decir que vamos a tener una corriente de colector a emisor mayor que 0, es decir, hay corriente de colector a emisor. Pero en cambio, ¿qué pasaría si nosotros en la entrebase, tomando referencia al emisor, tenemos un voltaje mucho menor a 0,7 voltios? Nosotros sabemos que no superamos el umbral, que era 0,7, y por lo tanto este circuito se va a volver un circuito abierto y la corriente no va a poder circular de colector a emisor. Es decir, vamos a tener una corriente de colector a emisor nula o cero. Bueno, de ahí tenemos, entendiendo esto, vamos a poder saber qué es un transistor. Un transistor viene de dos palabras, transfer y resistor, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En este caso, transferencia de resistencia. Es decir, el transistor transfiere una resistencia entre colector y emisor. Es por eso que tenemos presencia de corriente o falta de corriente entre colector y emisor. Si nosotros recordamos, cuando teníamos un voltaje de base a emisor,
mucho mayor a 0,7 voltios, la resistencia entre colector y emisor disminuía, a tal punto que se volvía en este caso un cortocircuito y había corriente que fluía de colector a emisor. Pero en cambio, cuando nosotros teníamos el voltaje base emisor mucho menor que 0,7 voltios, obviamente mayor a 0, esta resistencia aumentaba entre colector y emisor a tal punto que no permitía el paso a la corriente, es decir, nosotros teníamos una corriente nula. Entonces, podríamos decir que el transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Entonces, evidentemente vamos a analizar este concepto. Dice, el transistor es un dispositivo electrónico semiconductor. Sí, es semiconductor porque está hecho, en este caso, de silicio, de los materiales P y N que hemos estudiado. Y hemos adicionado un material P o un material N. Entonces no hemos cambiado en nada los componentes que hacían a un semiconductor. 2. Utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Esa señal de salida es la resistencia que vamos a tener entre colector y emisor que va a permitir tener alta corriente o baja corriente. En respuesta, dice, a la señal de entrada, es decir, nosotros con la entrada, que es la base, decimos si va a haber o no corriente a la salida entre colector y emisor o no va a haber. Esa es la definición de un transistor. Bueno, nosotros vamos a trabajar con los transistores bipolares. Si nosotros entendemos el trabajo de un transistor bipolar, va a ser muy sencillo entender cómo trabaja cualquier otro tipo de transistores. El transistor bipolar, en este caso, es uno de los más comunes. Siempre viene en este caso en distintas placas electrónicas y en distintos circuitos de aplicación. Los transistores bipolares también se los conoce con la sigla BJT, que quiere decir transistor bipolar de juntura o de unión. ¿Y debido a qué? A que se obtiene esto de la unión de un material P o material N extra. Los tipos de transistor. Nosotros vamos a ver que el transistor, en este caso los bipolares, tienen en este caso dos tipos. Uno es el NPN y otro es el PNP. Y aquí podemos apreciar sus distintas simbologías. Como podemos notar, son parecidas con un detalle, que es el emisor. Si se fijan en el transistor NPN, en la patita del emisor, la flecha apunta hacia afuera de la base. Pero en cambio en el PNP, la flechita apunta hacia dentro de la base. Es decir, que esa es la única diferencia que va a haber. Ahora, para tratar de recordar un poco eso, para tratar de no confundirnos en la simbología, usamos la siguiente regla mnemotécnica. NPN, que es decir, no penetra. N es no y P penetra, no penetra. Entonces un transistor NPN dice no penetra. ¿A qué se refiere eso? Si hacemos nosotros hincapié en la flecha está apuntando hacia afuera de la base, no le está penetrando. Entonces de esa manera nosotros vamos a recordar que el transistor NPN su flecha del emisor no penetra, sale hacia afuera de la base. En cambio el PNP penetra, empieza con la letra P, penetra. Y evidentemente en el emisor, en el transistor PNP, el emisor apunta su flecha hacia la base. Entonces si empieza con N, no penetra. Si empieza con P, penetra. Así nos vamos a dar cuenta cómo diferenciar la simbología. Bueno, continuando, vamos a ver las aplicaciones. Vamos a ver que este transistor lo podemos trabajar como un interruptor, es decir, como un dispositivo que abre y cierra un circuito. Por lo tanto, esto nos va a servir a nosotros en muchos estados, como por ejemplo la electrónica digital. La electrónica digital es un estado en el que tenemos un 1 y un 0, un alto y un bajo, abierto, cerrado. Entonces ahí entra en este caso la aplicación de los transistores a lo que es la electrónica digital. Luego tenemos también otra aplicación que es el modo amplificador. ¿El amplificador en qué consiste? Consiste en que nosotros vamos a dar en la entrada una señal
pequeña o una señal cualquiera, y a la salida vamos a tener una señal mucho más grande, ¿sí? En este caso, eso ya se utiliza para lo que es la electrónica analógica. Entonces los transistores se aplican tanto para electrónica digital como para electrónica analógica. Las zonas de trabajo de un transistor. Si nosotros recordamos, en este caso, los diodos, recordemos que tenían una determinada curva que se está dividida en dos, la zona inversa y la zona directa. En la zona directa nosotros teníamos que cuando el voltaje del diodo empezaba a superar el umbral de los 0,7 voltios, este empezaba a conducir una corriente alta. Y en la zona inversa, y de menos 0,7 a la zona inversa, mantenía un voltaje de 0. En este caso, y una corriente nula también, hasta llegar a lo que es la ruptura, donde ahí empezaba a conducir, en este caso para el caso de los diodos Zeners. Ahora, a nosotros no nos interesa por esta vez la zona inversa, nos va a interesar esta, la zona directa. Ahí vamos a ver nosotros qué sucede. Ahora, imaginemos que en este caso que tenemos esta familia de curvas. Miren, si nosotros vemos la curva que dice IB1, se debe a una corriente de base 1, que es mucho mayor a 0. Entonces ahí vamos a tener una curva, pero si nosotros ingresamos una corriente de base mucho mayor que la anterior, vamos a tener una curva de nivel superior, y así, dependiendo de qué tanto ingresemos de corriente por la base, vamos a tener varias corrientes, y todo ese grupo, en este caso de corrientes, todas esas son las familias de curvas del transistor. En este caso, entonces el transistor no tiene una curva, tiene varias curvas, dependiendo de la corriente que nosotros coloquemos, ¿sí? Ahora, estas, dependiendo en qué zona trabajemos, porque son varias curvas, vamos a tener en este caso una distinta aplicación. Las zonas de trabajo del transistor se dividen mayormente en tres principales. La de abajo, que se llama zona de corte, este de aquí, que se llama zona de saturación, y la que está aquí, que se llama zona activa o lineal. Esas son las tres principales zonas de trabajo del transistor. Analizamos la primera zona, la zona de corte. Nosotros podemos ver ahí, en el lado derecho, tenemos un transistor que tiene una resistencia de base y una de colector, y que está alimentado por una señal de voltaje VCC. Pues bueno, en la zona de corte nosotros podemos ver que en la gráfica de la izquierda, que la corriente de colector es muy pequeña, pero el voltaje de colector emisor es alto. Entonces, si nosotros introducimos una determinada voltaje de base emisor que está entre 0 y 0,7, vemos que no superamos el umbral del diodo de los 0,7 voltios. Entonces, este transistor se va a comportar entre colector y emisor como un circuito abierto. Por eso nosotros llamábamos zona de corte. Entonces, no va a haber circulación de corriente. La corriente va a intentar circular de colector a emisor, pero va a encontrar un camino abierto. Por lo tanto, la corriente de colector a emisor va a ser nula, es decir, va a ser 0. Pero entre colector y emisor vamos a ver que tenemos un voltaje que vamos a denominar voltaje de colector emisor, y nosotros vamos a ver que en la parte superior de colector estamos en este caso en contacto con el voltaje de alimentación de sub Cc, pero en cambio en el emisor estamos en contacto con la tierra. Por lo tanto, el voltaje colector emisor es igual al voltaje de la fuente, es decir, VCE es igual a V sub Cc. Y evidentemente, si nos fijamos en la gráfica de las curvas del transistor, en la zona de corte, el voltaje de colector emisor alcanza su más alto nivel, pero en cambio en la corriente, que es el eje vertical, no, tenemos muy baja corriente, por no decir nula. Esa es la zona de corte. Pues bueno, vamos a la zona de saturación. En la zona de saturación va a pasar
en este caso algo diferente. Vemos aquí que las corrientes de base son muy altas en este caso. Por lo tanto, vamos a decir que el voltaje de base a emisor, tomando a emisor como referencia, va a ser mucho mayor que 0,7 voltios. Esa es la condición para que esté en la zona de saturación. Entonces, si el voltaje base emisor es mucho mayor que 0,7, vamos a ver que de colector a emisor, el transistor se va a comportar como un circuito cerrado, ¿sí? Como un cortocircuito. Entonces, vamos a ver que la corriente de colector a emisor va a empezar a fluir. Y sí, evidentemente fluye hasta llegar a tierra. Por lo tanto, vamos a decir que la corriente de colector a emisor es mucho mayor que 0. Pero el voltaje colector emisor es diferente. Veamos que ahora está en este caso midiendo el voltaje de un cortocircuito. Por lo tanto, el voltaje de un cortocircuito es 0. Es decir, el voltaje colector emisor va a ser 0 voltios. Entonces, en resumen, para que estemos en la zona de saturación, la condición necesaria es que el voltaje de base emisor sea mucho mayor a 0,7. Cosa contraria a la zona de corte, que era mucho menor a 0,7. Entonces, si el voltaje de base emisor es mucho mayor a 0,7, estamos en la zona de saturación. ¿Y qué características tenemos de esa zona? Que la corriente de colector emisor va a ser mucho mayor a 0, pero el voltaje de colector emisor 0. Vamos ahora a la última zona, en la zona activa o lineal. ¿Cuál es la condición para que estemos en esa zona? Pues bueno, que si empieza a circular una corriente, veamos que estamos en el medio de las curvas, si empieza a circular una corriente, vamos a generar un voltaje entre base y emisor, y ese voltaje base emisor para estar en la zona activa tiene que ser aproximadamente los 0,7 voltios. Entonces miren, en la zona de corte el voltaje era mucho menor que 0,7. En la zona, en este caso saturación, era mucho mayor que 0,7. Y en la de activo lineal tiene que ser aproximadamente 0,7. Entonces, para trabajar en la zona activa, el requisito es que nos aproximemos entre el voltaje entre base y emisor a 0,7. Con eso vamos a estar en la zona activa o lineal. Ahora, si nosotros tenemos eso, el transistor va a trabajar como un amplificador. Ahí trabaja como amplificador. No trabaja en este caso ni como un interruptor abierto o cerrado. Entonces, aquí las corrientes van a ser diferentes. ¿Se acuerdan de la corriente de base? Pues lo que metamos en la corriente de base va a ser mi corriente de colector emisor multiplicado beta veces. Ahora, ¿cuál es ese beta? Ese beta es la ganancia del transistor, que mayormente en las hojas de datos lo muestran como HFE. Ahora, ¿qué vamos a tener en este caso aquí? Como metamos una señal en la base, una señal cualquiera, lo vamos a multiplicar beta veces, ese va a ser un factor de amplificación. Y vamos a tener ahí una corriente muy alta. Ahora, ¿qué sucede con el voltaje colector emisor? Vamos a ver si como estamos en el medio, vamos a ver que este va a estar entre el voltaje de alimentación y 0. O sea, ¿qué diferencia hay con las otras zonas? Primero, para que trabaje en la zona activo lineal tiene que valer 0,7 voltios. Y ahí va a estar en modo de amplificación. Es decir, lo que yo meta por la base va a salir por, en este caso, la salida amplificada. El voltaje de colector emisor va a ser beta veces la corriente de base. Y el voltaje colector emisor va a estar entre 0 y el voltaje de alimentación, es decir, en el medio. Ahora, veamos este elemento. Habíamos dicho que evidentemente vamos a tener nuestra corriente colector igual a beta veces la corriente de base y va a amplificar. Pues bueno, para entender mucho mejor cómo es esto, imaginemos que esto es que tenemos un río y a la izquierda un pequeño arroyo. Ese pequeño arroyo va a ser la corriente que tengamos en la base. Y la flecha más grande, en este caso, es la corriente de colector, que está amplificada por su ganancia, beta veces. ¿Qué sucede? Lo que yo meta por la base
tiene que ser voy a tener la misma respuesta de colector, pero mucho más grande. Es decir, si tengo esta pequeña perturbación, o sea, estoy aumentando un poco mi señal, imaginemos que es una señal de voz, en colector vamos a tener lo mismo, pero en más grande. Y no importa qué, en este caso, señal yo meta, o qué tipo, en este caso, de perturbación coloque. Si yo pongo una perturbación grande en lo que es la base, pues bueno, esa perturbación va a ser la misma en colector, solo que mucho más grande, debido a la ganancia del transistor, que es beta. Ahora, ¿cómo es el transistor como interruptor? Pues bueno, ya habíamos visto que si está en la zona de corte, tenemos en este caso entre colector y emisor un circuito abierto, pero si estamos si vemos que la corriente circula, en este caso es porque estamos en la zona de saturación. ¿Por qué? Porque la corriente sí va a circular puesto que tiene un camino cerrado. Ahora, para que el transistor trabaje como interruptor, tiene que estar conmutando constantemente. Zona de corte y zona de saturación. Tiene que estar trabajando en las dos zonas. En la zona de corte para que se abra el circuito y en la zona de saturación para que se cierre, con las condiciones del voltaje base emisor que habíamos dicho anteriormente. A esto nosotros conocemos como la electrónica digital. Para trabajar en digital tenemos que llevar al transistor a la zona de corte y a la zona de saturación. ¿Para qué? Para que haya presencia y no presencia de señal, para que el circuito esté abierto o cerrado, para que sea en este caso un 0 lógico o un 1 lógico. Ahí vamos a estar en electrónica digital. Por ejemplo, supongamos que tenemos este circuito, ¿sí? Vamos a ver nosotros que si nosotros damos a la fuente un voltaje de 0 voltios, vamos a meter 0 voltios por la base, ese recordemos que es el nivel de 0 lógico en digital, vamos a tener una especie de interruptor abierto en la base. Por lo tanto, vamos a ver que la corriente no va a circular. Entonces vamos a tener que el voltaje entre base y emisor va a ser 0 voltios. Y esto, al no superar el voltaje, en este caso umbral del diodo, lo llevamos a lo que es la zona de corte. Y por lo tanto el transistor entre colector y emisor se transforma en un circuito abierto. Y vamos a ver que la corriente intenta ir de colector a emisor, pero esta no puede. Por lo tanto, esta se va, en este caso, si tengo mi salida como el colector, va a ir al colector. Entonces, el voltaje de salida va a ser exclusivamente los 5 voltios que tenemos en la alimentación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros lo analizamos mejor. En la entrada estoy metiendo un 0 lógico. Y en mi salida estoy teniendo en Vout un 1 lógico. Porque 5 voltios recordemos que es el único lógico en digital. Ahora, ¿qué pasa si hacemos al revés? Es decir, vamos a dar 5 voltios a la entrada. Entonces esto se trabaja como si fuera un interruptor cerrado. Entonces vamos a tener una circulación de corriente por la base. Y el voltaje de base emisor va a ser mucho mayor que 0,7 voltios. Entonces vamos a ver que este transistor se convierte en un circuito cerrado de colector a emisor. Entonces la corriente empieza a fluir de colector a emisor, llegando de los 5 voltios de V sub cc a tierra. Entonces aquí nosotros ya no medimos los 5 voltios, estamos midiendo directamente la referencia tierra en este caso, y eso es 0 voltios. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que si en la entrada damos un 1, a la salida tenemos 0. Veamos, ¿eso a qué nos recuerda? Pues bueno, es en este caso la compuerta NOT que teníamos en digital, que cuando metemos un 0, a la salida tenemos un 1, y
Cuando metemos un 1 a la salida tenemos un 0. Siempre niega el valor de entrada. Entonces esto que acabamos de analizar es una compuerta NOT transistorizada. Veamos qué pasa ahora si tenemos dos entradas, A y B. Pues bueno, imaginemos que vamos a tener la primera combinación. Como son en este caso dos entradas, nosotros tenemos 4 combinaciones. La primera es 0, 0. Entonces si es 0, esto se transforma en un circuito abierto, y abierto porque no va a haber corriente. Y por lo tanto el voltaje base emisor va a ser igual a 0 en ambas entradas. Y miren, en la primera entrada el primer transistor se va a abrir. Y en la segunda también su voltaje base emisor es 0 y el transistor también se abre. Entonces, ¿qué tengo a la salida en colector? Si nosotros nos fijamos, en el colector del primer transistor obviamente, si nosotros nos fijamos ahí tenemos el voltaje directamente de lo que circula por el colector, es decir, el voltaje de alimentación B sub C. Vamos a tener entonces un 1 lógico. Entonces miren, para 0, 0 tenemos un 1 lógico. ¿Qué pasaría si ahora yo introduzco 0 y 1? Pues bueno, vamos a tener que el primero sigue abierto, por lo tanto el voltaje base emisor es 0 y el transistor está abierto. El otro vamos a ingresar un 1, 5 voltios, por lo tanto hay corriente por la base y ese voltaje que vamos a tener entre base y emisor va a ser mucho mayor que los 0,7 que necesitamos. Por lo tanto, este transistor se vuelve un circuito cerrado. Entonces miren, la corriente va a intentar circular de colector a emisor, pero el primer transistor está abierto, por lo tanto no hay en este caso un camino cerrado que circula, por lo tanto se va por la salida de colector, teniendo entonces en el colector del primer transistor un voltaje de salida de 5 voltios, es decir, un 1 lógico. Entonces, para 0 y 1 tenemos 1. Veamos qué pasa si colocamos 1 y 0. Si tenemos 1 y 0, en el primer transistor va a haber corriente de base y en el segundo no va a haber, es como si tuviéramos un circuito abierto. Entonces, en el primero el voltaje base emisor va a ser mucho mayor que 0, 7, y vamos a tener aquí que el primer transistor trabaja de colector emisor como un interruptor cerrado. Lo contrario sucede en este caso en el transistor de abajo, que en este caso no va a tener un voltaje mucho mayor a 0,7 entre base y emisor, por lo tanto va a trabajar como un circuito abierto. Miren, la corriente va a intentar fluir de colector a emisor, pero no encuentra un camino otra vez. ¿Por qué? Porque el segundo transistor que está conectado a tierra está abierto, por lo tanto se va por la salida. Entonces vamos a tener que a la salida vamos a tener el voltaje de alimentación, los 5 voltios, es decir, un 1. Entonces para una combinación 1-0 tenemos 1. Bueno, ¿qué pasa si tenemos la última combinación 1 y 1? Entonces todos los interruptores van a actuar como si fuera un circuito cerrado, puesto que el voltaje de base emisor va a ser mucho mayor que 0,7 voltios, ¿sí? Entonces tenemos circulación de corriente. Esta vez la corriente va a circular, en este caso de colector a emisor, hay corriente. Entonces, si nosotros nos fijamos en el voltaje del primer transistor, en el colector, en el voltaje de salida, vamos a ver que como siempre medimos con referencia a tierra, vamos a ver que estamos midiendo un cortocircuito. Por lo tanto, nuestro voltaje va a ser 0 voltios. Entonces miren, en resumen, para 0, 0 tenemos un 1, para 0, 1 tenemos un 1, para 1, 0 tenemos 1 y para 1, 1 tenemos 0. ¿Qué compuerta es esa? Pues bueno, es una compuerta NAND transistorizada. Vean que nosotros, que para cualquier entrada que no sea 1 y 1, siempre vamos a tener un valor de 1. Y para la otra, 0. Es una compuerta NAND transistorizada. Ahora, ¿qué pasa si nosotros la resistencia de carga lo ponemos en el emisor y esta vez la salida lo analizamos desde emisor?
Pues bueno, vamos a hacer este análisis juntos. ¿Qué pasa si pongo 0, 0? Ya sabemos, los interruptores se abren, los transistores también se abren y los voltajes base emisor. ¿Por qué? Porque los voltajes de base emisor de ambos transistores nunca superaron los 0,7. Entonces los llevamos a la zona de corte. ¿Y qué sucede? Lo que voy a medir ahí, voy a medir 0. ¿Por qué? Porque esta vez estoy midiendo en emisor, en el segundo emisor, el transistor de abajo. Entonces la corriente no fluye. Y vamos a tener un 0 lógico a la salida. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco un 0? Pues bueno, sabemos que el primer transistor se va a abrir, pero en cambio el segundo va a cerrarse. Ahora, la corriente intenta circular de colector a emisor. Ahora, como el primer transistor está abierto, no hay esa circulación. Por lo tanto, voy a seguir midiendo mi referencia tierra, es decir, voy a medir 0. Ahora, ¿qué pasaría si tengo un 1 y un 0? Lo que ya hemos visto anteriormente, el primer transistor se cierra y el segundo se abre. Pues bueno, la corriente va a intentar circular, pero no llega en este caso hasta el segundo transistor. Y como nosotros tenemos nuestra referencia en lo que es el emisor del segundo transistor, vamos a medir nosotros 0. No vamos a tener otro resultado. Interesante. Veamos ahora qué pasa con 1 y 1. Vamos a ver que con 1 y 1 ambos transistores se comportan como un cortocircuito. Pero esta vez, miren, la corriente sí llega de colector a emisor. Entonces el punto donde nosotros estamos midiendo está con referencia a los 5 voltios, ya que es un diferencial mayor que 0. Por lo tanto, a la salida nosotros vamos a tener 5 voltios, es decir, un 1 lógico. Entonces veamos en la tabla. Para 0, 0 tenemos 0. 0, 1, 0. Para 1, 0 tenemos 0. Y por último, para 1, 1 tenemos 1. Pues bueno, esa es una compuerta AND en digital. Es una compuerta AND transistorizada. Entonces miren que con solo mover la resistencia de carga de colector a emisor hemos en este caso negado nuestra señal, porque cuando estaba en colector veíamos que era una NAND y ahora que hemos analizado por emisor es una AND. De esa manera podemos ir viendo distintas combinaciones y distintos tipos de compuertas transistorizadas. ¿Cómo trabaja el transistor como amplificador? Ya hemos visto cómo trabaja en interruptor. Tiene que estar dentro de la zona de corte y saturación. Es decir, trabaja con un voltaje base emisor mayor a 0,7 y mucho menor a 0,7. Pues bueno, para que trabaje como amplificador, habíamos visto que el requisito necesario es que el voltaje base emisor tengamos ahí un voltaje de 0,7 voltios. Y ahí va a trabajar como un amplificador donde la corriente de colector va a ser beta veces a la corriente de base. ¿Por qué? Porque beta es la ganancia del transistor y la señal que entra por la base va a ser amplificada beta veces a mi salida de colector. Ahora, y el voltaje de colector emisor va a estar entre lo que es el voltaje de alimentación VCC y 0. Ahora, eso es la zona activa o lineal que habíamos visto que estaba ahí en el medio. Ahora, si nosotros nos fijamos eso, vamos a ver que aquí vamos a tener nosotros un determinado valor para esa curva. Escojamos esa. Para esa curva vamos a tener un voltaje de colector emisor específico y una corriente de colector específica. Ahora, si queremos trabajar con exactitud para que esté en medio, justamente en esa línea, a eso nosotros llamamos punto Q. Es un punto de equilibrio. Por eso es que en muchos transistores, mayormente para simbolizarlos, ponen una Q alrededor, en este caso del símbolo. Para que trabaje ahí, para que tengamos una opción muy sencilla, es que el voltaje colector emisor sea aproximadamente la mitad del voltaje de alimentación. ¿Por qué? Si nosotros nos fijamos en las líneas azules de la gráfica de las curvas del transistor, cuando estamos en el medio, sí o sí estamos en la zona activa o lineal. Entonces ahí vamos a
va a ser de una manera sencilla para no irnos ni a la zona de corte ni a la zona de saturación. Un lugar perfecto es que el voltaje de colector emisor sea la mitad del voltaje de alimentación. Esa es la condición necesaria. Y ahí estamos entrando a lo que es la electrónica analógica. Ahí nos va a interesar todos los distintos niveles y no así solamente dos estados. Bueno, supongamos que tenemos esto. Vamos a tener una resistencia de base, una resistencia de colector y una resistencia de emisor. Estamos colocando un transistor, en este caso, para amplificarlo. Sabemos que lo que tengamos aquí en el transistor va a haber una corriente de base y cuando alimentemos va a haber una corriente de colector y una de emisor. Nosotros podemos analizar a este transistor como si fuera un nodo. Entonces, si es un nodo, la ley de Kirchhoff de corrientes que me dice que la suma de corrientes entrantes es igual a la suma de corrientes salientes. ¿Qué corrientes están entrando al nodo del transistor? La base y la corriente de colector. Entonces por eso la sumamos. ¿Y cuál sale? La corriente de emisor. Entonces de ahí tenemos una ecuación. La corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Ahora, nosotros sabemos que del modo amplificador la corriente de colector va a ser beta veces la corriente de base. Recordemos que beta es la ganancia. Lo que yo introduzca en la base voy a tener en la corriente de colector, pero mucho más grande por la ganancia. Si nosotros aplicamos un poquito de ecuaciones y reemplazamos la segunda expresión en la primera, vamos a tener esta nueva expresión. Nos dice que la corriente de emisor es I de base multiplicado 1 más beta. Y de ahí tenemos que la corriente de emisor, haciendo un poquito más de cálculos, va a ser la corriente de colector, en este caso, por 1 más beta dividido beta. Recordemos que ese beta es la ganancia de transistor que mayormente en las hojas de datos aparece como HFE. Ahora, las condiciones necesarias para que trabajemos ahí, que el voltaje base emisor sea aproximadamente 0,7 voltios. Sí o sí tiene que estar cerca de los 0,7. Si no, nos vamos a ir a la zona de corte o de saturación. Y que el voltaje colector emisor esté aproximadamente a la mitad. Entonces así nos aseguramos que estamos en un punto de equilibrio de la zona de activa o en este caso lineal para estar como modo amplificador. Ahora, ¿cómo hacemos para que nuestros transistores amplifiquen? O sea, ya sabemos la forma de ecuación, pero ¿cómo lo configuramos nuestros circuitos? Para eso tenemos una respuesta, la polarización. La polarización de un transistor, en este caso simplemente consiste en cómo llevar nuestro transistor, cómo configuramos con resistencias a nuestro transistor para que trabaje en una de las zonas, ya sea corte, saturación o activa. Tenemos para eso entre sus muchas opciones la polarización fija. En la polarización fija tenemos esta configuración. Vean en este caso que resistencia de base y resistencia de colector van directamente a lo que es el voltaje V sub cc de alimentación. Y no tenemos nada por emisor. El emisor está a tierra. Ahora, ¿qué características tiene esta polarización fija? Pues bueno, la primera es la más sencilla y rápida, pero la menos usada. Y eso se usa para configuración de emisor común, ¿no? Es una característica de esa polarización fija, ¿no? Es sencilla porque, bueno, solo tiene dos resistencias y es rápida de armarlo, son apenas 3 componentes. Pero es la menos usada en este caso porque tiene unas series de desventajas, que justamente es muy afectada por las temperaturas, ya que a ciertas temperaturas es afectada la ganancia del transistor. Entonces es necesario que se utilice pasta refrigerante y disipador térmico para esto. Y esto nos genera otro problema, que es necesario, en este caso, lo obligatorio, que se use pasta refrigerante y el disipador metálico térmico. Ahora, en caso de que pese a eso no nos da, vamos a tener un inconveniente, que se va a volver sensible al cambio de otro transistor en caso de reparaciones. ¿Qué sucede? Cuando el transistor está afectado por la temperatura, si yo
cambio de transistor y vuelvo en este caso a poner uno que no esté perforado o dañado, vamos a ver que no va a trabajar como yo quiero en la zona activa, lineal o corte. ¿Por qué? Porque lamentablemente la temperatura afecta también a las resistencias. Cuando la ganancia está siendo afectada, afecta a las corrientes directamente a las resistencias, puesto que ambas están yendo a la misma alimentación. Esa es una de las razones por la cual es la menos usada. Esta polarización fija no es recomendable mayormente utilizar en este caso, a menos que sea algo rápido para salir en este caso del apuro, siempre y cuando teniendo en cuenta el problema de la temperatura. Hay que tener la temperatura controlada aquí. Otra opción es la polarización por realimentación de emisor. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho? Es la misma que la de polarización fija, solo que hemos adicionado una resistencia al emisor. Si se fijan, es la misma que la anterior. ¿Qué características tenemos para esta polarización? Es más estable la temperatura que la de polarización fija. Entonces, esta es más estable. ¿Por qué? Porque ahora estamos teniendo una salida por emisor. Recordemos que las corrientes tienen relación de corriente emisor es igual a corriente base más corriente colector. Entonces la corriente de emisor esta vez va a estar limitada por una resistencia de emisor. Entonces vamos a mitigar, al reducir el nivel de corriente, vamos a mitigar la temperatura. Ahora, a diferencia de la anterior polarización, esta se puede usar para cualquier configuración. Emisor común, base común. Por ejemplo, polarización fija solamente se puede usar para emisor común, no se puede usar para otro. En cambio, esta para cualquier tipo de configuración. Ya vamos a ver qué es la configuración, eso vamos a verlo más adelante. Ahora, en caso de ser afectado por elevadas temperaturas, sigue siendo sensible al cambio de otro transistor en caso de reparaciones. Es decir, si bien ha mejorado un poco, podríamos decir lo que es una polarización fija mejorada, sigue siendo sensible a la temperatura. Vamos a tener problemas. No tanto como el otro, pero vamos a seguir teniendo problemas todavía. ¿Sí? Este, como hemos dicho, es una mejora de la polarización fija, así que es también algo, si tenemos que hacer algo rápido, utilizamos esto. La polarización por retroalimentación por colector. Ahora, esta trabaja de la siguiente manera, ¿sí? Vean que a diferencia de las anteriores polarizaciones, esta parte después de la resistencia de colector entra la corriente a la base. Ahora, ¿qué características tiene? La primera, es poco dependiente de la temperatura, a diferencia de las anteriores. Pero de todas formas vamos a necesitar pasta, refrigerante y disipador. O sea, es mucho mejor que el otro. Ya no hay tanta problema con la temperatura. No es tan dependiente. Es una gran mejora. Solo se usa para la configuración emisor común. Ya vamos a ver qué es eso más adelante. Y eso se debe a que no hay una resistencia en el emisor. Y la otra característica, que en caso de ser afectado por elevadas temperaturas sigue siendo sensible al cambio de otro transistor en caso de reparación. O sea, lo vamos a cambiar y vamos a seguir de todas formas con esos mismos problemas, porque no hay una resistencia de emisor que mitigue eso, ¿no? Ahora, estos, por así decirlo, estamos en todas estas polarizaciones subiendo nivel. Una era la peor, la menos peor, la un poquito mejor, y ahora esta, que es la mejor de todas, la polarización H o universal. Otros también la llaman polarización por divisor de tensión. Bueno, ¿qué características tiene esta? La primera es la polarización más estable en la temperatura y la más utilizada. Esta, estimados estudiantes, vamos a verla en todos los circuitos. La mayoría de los circuitos y diseños utiliza esta polarización, ¿sí? Ya que es más estable. En este caso, ya que tenemos resistencia tanto en colector, tenemos resistencia en emisor, en este caso. Por lo tanto, vamos a tener el problema de temperatura resuelto. Solo se usa en todas las configuraciones, emisor común, base común, etc. En todos los tipos de configuraciones para transistor. Ya vamos a ver qué es eso más adelante, ¿sí? Entonces, se adapta a cualquier configuración.
Otra característica es que es más sencillo de regular la ganancia por el efecto de divisor de tensión. Recordemos que esa ganancia dependía de lo que era la corriente de colector partido la corriente de base si despejamos la ecuación. Como tenemos un divisor de tensión ahí, podemos nosotros regular el voltaje que va a llegar a la base. Entonces podemos más fácilmente hallar una relación entre corriente de base y corriente de colector mucho más sencilla de afinar, ya que no hay valores fijos si es que nosotros utilizamos un potenciómetro o resistencia variable. Ahora, ya que sabemos eso y sabemos que el de divisor de tensión o H o universal es la mejor polarización que existe, ahora nos toca hablar de la configuración de un amplificador para entender mucho mejor el concepto. ¿Qué es una configuración de un amplificador? Pues bueno, tenemos tres tipos. Uno es la base común, donde esta es la configuración principal. La entrada es por emisor y la salida por colector. Y el común de ambos es la base. Veamos que mi señal entra por emisor y va a salir por colector. Mucho más grande obviamente porque estamos en modo amplificación. Entonces miren, ¿cómo vamos a darnos cuenta cuál es base común cuando lo veamos? Pues bueno, si se fijan, ahí tenemos una entrada, en la entrada por emisor y salida por colector. ¿Qué pin no estamos utilizando? Pues bueno, la base. Entonces, como la base no es común para ambas entradas, entonces decimos que es base común. Ahora, veamos en este caso este transistor está polarizado con una configuración H universal. Nosotros vamos a meter la entrada por emisor y vamos a tener la salida por colector. Miren, no importa cómo esté polarizado el transistor, si en fija, retroalimentación por colector o por emisor, lo que nos interesa es por dónde metemos la señal y por dónde la salimos. En eso consiste la configuración del amplificador, por dónde entra la señal y por dónde va a salir. En este caso una señal nosotros podemos meter por emisor y vamos a tener nuestra salida por colector, ¿sí? Cuando trabajamos con la señal que vamos a amplificar, que como va a estar en modo de amplificación, mayormente señal alterna. Estas figuras pueden ser lo que es audio, puede ser video, puede ser una señal RF de comunicaciones, puede ser cualquiera. ¿Qué ventajas tenemos para esta configuración? Pues bueno, tiene para empezar muy buena ganancia de tensión, ¿sí? Tenemos una alta ganancia de tensión nosotros aquí. ¿Por qué tenemos esto? Porque vamos a tener la salida a partir de colector y con referencia a tierra. Tiene buena ganancia de potencia. ¿Debido a qué? Pues bueno, recordemos nosotros que la potencia en este caso es voltaje por corriente en señal continua. Por lo tanto, vamos a tener que si aumenta la tensión o voltaje, va a subir también la potencia. Tiene muy buen ancho de banda. ¿A qué se refiere eso? Quiere decir que esta señal que estamos emitiendo por emisor puede ser una señal como es alterna, de cualquier frecuencia. No importa si es frecuencias bajas, medias, altas, este puede amplificar cualquiera de esas señales. No tiene ningún inconveniente. Ahora, bueno, no todo es bueno. Las desventajas. Una desventaja, como las corrientes de emisor y colector son prácticamente iguales, porque las corrientes de base mayormente son pequeñas, por lo tanto son despreciables, entonces casi no hay ganancia de corriente. Ese es un problema, no hay ganancia de corriente. Por lo tanto, podemos decir que el beta para nosotros es igual a 1. Esa ganancia para nosotros es 1. Entonces no hay ganancia de corriente, ¿no? No hay ganancia de corriente. Sí hay de tensión, por eso hay que de todas formas ganancia de potencia, pero no hay de corriente. Esa es una principal desventaja. Aplicaciones. Bueno, aplicaciones nosotros lo utilizamos mayormente como preamplificadores en sistemas de audio y RF. ¿A qué se refiere con preamplificador? Mayormente en los amplificadores de audio, video, RF no tenemos solo un amplificador, es decir, no todo responde a un amplificador, sino podemos tener varias etapas de amplificadores. Y el amplificador que está a la entrada de la señal, es decir, con el primer amplificador que se topa la señal, mayormente se llama preamplificador, porque este va a amplificar y luego el siguiente va a volverlo a amplificar.
Entonces la configuración de base común siempre es conveniente en los preamplificadores. ¿Para qué? Para que aumente el voltaje, pero no así la corriente. Entonces el siguiente transistor no se ve afectado por altas corrientes. Recordemos que la alta corriente genera mayormente, en este caso, temperatura en los componentes. Entonces, en la segunda etapa recién se va a configurar lo que es la corriente. Vamos a tener ganancia corriente. Tenemos otra opción que es la de emisor común. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra señal de entrada va a estar por la base y nuestra salida va a estar por colector. ¿Por qué? Porque dice emisor común, entonces el pin que nos utiliza es el emisor. Esa es nuestra referencia para ambos, entrada y para salida. Veamos otra vez otro transistor polarizado, esta vez en configuración H también. Recuerden que puede ser cualquier, en este caso, polarización que ustedes quieran. La entrada va a ir por la base y la salida va a ser por colector. Ahora, si se dan cuenta, la señal tiene algo un poco raro. Ya vamos a ver qué es eso. Si se dan cuenta, pareciera que no es la misma. Primera ventaja. Es el más común de todos. Esta configuración por emisor común es la más común, es la más utilizada de todos, ¿sí? Van a pillar en distintos tipos de amplificadores y de circuitos. Tiene una buena ganancia de tensión y de corriente. Por lo tanto, vamos a tener una buena ganancia también de potencia. Justamente por eso es el que es más utilizado. Tiene ganancia de tensión y tiene ganancia de corriente. Es bienísimo, a diferencia del anterior de la base, que no tenía buena ganancia de corriente. Ahora, este último cambia de fase. No sé si eso es una ventaja o desventaja, la verdad. Podríamos decir que no es ni uno de los dos, ¿ya? Pero ahora, ¿en qué consiste? ¿Se acuerdan lo que les había dicho previamente sobre la señal de entrada en la base y la salida del colector, que no era lo mismo? Si nos fijamos, es la misma señal. Es la misma, solo que está invertida. Imagínense la señal de base que está ahí y lo agrandamos y lo invertimos, lo damos la vuelta, lo volcamos, por así decirlo, ¿sí? Y esa es mi señal. Y evidentemente ese cambio de fase, en este caso, o inversión de la señal, no nos afecta a nosotros literalmente en nada. ¿Por qué? Porque la señal, no importa si está invertida, va a ser la misma. O sea, imagínense ustedes que tienen un parlante, el parlante, bueno, lo dan la vuelta, lo ponen cabeza abajo. ¿Van a escuchar el mismo sonido? Sí, van a escuchar el mismo audio. No va a haber ningún inconveniente. Entonces el cambio de fase no nos afecta a nada, en este caso, ¿no? Desventajas. Bueno, entre sus desventajas, bueno, no todo puede ser bueno. Tenemos que no tiene muy buen ancho de banda. Ese es un problema del emisor común. Es decir, no todas las señales, en este caso, dependiendo de las frecuencias, no todas las señales van a ser bien amplificadas. Para determinadas frecuencias tiene más alta ganancia y para otras frecuencias más baja. Hay que acoplar bien las impedancias. ¿A qué nos referimos nosotros ahí con eso? Cuando nosotros tenemos transistores o amplificadores multietapa, en este caso, si la señal de entrada no está bien aplicada, la señal de salida no está bien, en este caso, calculada para una señal de entrada, mayormente nosotros utilizamos capacitores para unir una etapa con otra, vamos a tener que va a haber una distorsión de la señal, ¿no? Recordando que en este caso eso va a afectar a mi ganancia, en este caso. Aplicaciones. Bueno, en las aplicaciones este es muy usado en amplificadores, sistemas de audio y RF, ¿sí? Es el más utilizado por sus grandes ventajas que tiene, ¿no? Solamente que los cálculos hay que diseñarlos bien para tener en cuenta en este caso el acople de la impedancia y el ancho de banda necesario que vamos a hacer dependiendo de la frecuencia con la que nosotros trabajemos. Colector común. Pues bueno, ¿qué quiere decir esto? Nuestra entrada va a ser por la base, nuestra salida por el emisor. Eso quiere decir. Entonces, el que no se está usando es el colector, por lo tanto es una configuración de colector común. Ahora, otra vez volvamos a
a nuestro ejemplo, ¿sí? Recuerden, pueden usar la polarización que quieran. Yo solamente para volver a copiar la misma imagen he utilizado la polarización por universal o H. Miren, la entrada es por base y la salida es por emisor. Ahí tenemos eso. ¿Qué ventajas vamos a tener ahí? Pues bueno, la primera, tengo buena ganancia de corriente y potencia. Este tiene buena ganancia de corriente. ¿Debido a qué? Como la salida la hacemos por emisor, recordemos que en la relación de corrientes, la corriente de emisor es igual a la suma de corriente de base y de colector. Por lo tanto, ahí se van a sumar en emisor. Entonces vamos a tener buena ganancia de corriente. Tiene un muy buen acople de impedancia, o sea, eso es lo que le hace esa es la ventaja con respecto a la de emisor común. Esta se acopla muy bien, no tiene ningún inconveniente, siempre va a ser en este caso de impedancia alta y en este caso de impedancia baja a la salida. Es muy bueno en esa parte. Desventajas: no tiene ganancia de tensión. Evidentemente no tiene ganancia de tensión porque estamos midiendo en este caso de emisor a tierra nuestra salida. Entonces no vamos a tener muy buena ganancia. Eso no es muy bueno, puesto que eso nos va a afectar en un poquito en la potencia. Aplicaciones: son muy usados en amplificadores de varias etapas o amplificadores multietapa. ¿A qué se refiere eso? ¿Se acuerdan lo que les había dicho anteriormente? Que no necesariamente un solo amplificador es el que se trabaja toda la señal. Mayormente tenemos uno y después de ese conecta otro y después de ese otro. Pues bueno, este se utiliza más que todo en amplificadores de varias etapas. ¿Por qué? Porque va a tener un acople de impedancia muy bajito. En este caso, impedancia alta en la entrada e impedancia pequeña en la salida. Entonces vamos a evitar nosotros que caliente o afecte nuestra ganancia. Entonces eso utilizamos cuando tenemos un amplificador detrás de otro, cuando tiene más de varias etapas, no solo un preamplificador, sino varios. Bueno, estimados estudiantes, eso sería todo por esta ocasión. Espero que haya sido provechoso y bueno, cualquier duda me la pueden hacer por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Espero que les haya servido de mucho. Muchas gracias.